que tiene que ver con el cálculo de un volumen de una figura geométrica. Tenemos aquí la ecuación de un elipsoide y en el ejemplo pues vamos a calcular el volumen del mismo. Entonces vamos a tratar de explicar cómo el cálculo de este volumen pues efectivamente se fundamenta en proposiciones comentado anteriormente. Bueno, es claro que este sólido de revolución pues, está comprendido entre las gráficas de las funciones z igual a f de xy. Tomamos el signo positivo de la raíz. Realmente lo que estamos haciendo es despejar de esta ecuación, despejar precisamente a z para mirar a z como una función de x y y. Hay una parte del sólido que se encuentra en el espacio definido por z positivo y otra parte que se encuentra en el espacio definido por z menor o igual que cero. Entonces, efectivamente, el sólido está comprendido entre las gráficas de estas funciones. La primera es z igual a f de xy, donde f de xy pues, es esta expresión, y la otra corresponde a z igual a el negativo de f de x, y. Claro, ¿dónde están definidas estas funciones? O específicamente, ¿dónde está definida la función f? Bueno, está definida en el conjunto x, donde x, pues claramente tiene que ser la región elíptica que aquí se presenta, todas las parejas ordenadas en el plano que se encuentran en la elipse o en el interior de la elipse. Justamente la elipse, que es fácil la ecuación que se tiene cuando aquí consideramos la igualdad, pues corresponde a la intersección de este sólido con el plano XY. Y para cada punto, entonces, en este conjunto X, pues está definida su imagen bajo f de XY. Bien, ¿quién es la frontera de la región elíptica X? Bueno, pues es justamente la elipse de cuya ecuación es x cuadrado entre cuadrada más y cuadrada entre cuadrada igual a 1. Y pues la frontera, siendo la elipse, pues tiene medida cero. Puedo ver a la frontera como la unión de la gráfica de dos funciones reales de variable real. Cada una de estas gráficas tendría medida cero, y por lo tanto la frontera, siendo la unión de estas dos gráficas, pues tiene también medida cero. Y como la frontera tiene medida cero, pues sabemos que el conjunto X es un conjunto Jordan medible. Aquí tenemos un diagrama. Aquí podemos ver justamente en el plano XY a la región X. Aquí está el semieje mayor, el semieje menor de la elipse, y es justamente en esta región donde está definida la función f. Bueno, entonces vamos a considerar nosotros una celda que contenga a x. Desde luego que podemos considerar la celda A definida como el producto cartesiano de A1 con A2, donde A1 es el intervalo cerrado cuyos extremos son inverso aditivo de A y A mismo, y A2 también un intervalo cerrado cuyos extremos son el inverso aditivo de B mismo. Bien, es claro que cuando nosotros tomamos una suma superior de esta función f de xy con respecto a x, pues lo que tenemos es precisamente el volumen, la mitad del volumen del elipsoide de revolución. Bueno, cuando tenemos una suma superior no tenemos el volumen, perdón, lo que tenemos es evidentemente una aproximación al volumen, y entonces podemos decir que la integral de f sobre x pues es un medio del volumen, de tal manera que el volumen
que buscamos, pues efectivamente es dos veces la integral de f sobre x. ¿Quién es la integral de f sobre x? Según pues lo hemos visto previamente en una definición, pues tenemos que considerar simplemente la extensión de f a una función f gorro que está definida en A, donde A es una celda cerrada que contiene X. Es claro que esta celda cerrada A pues contiene AX y F gorro es la extensión de F a el conjunto A. ¿Qué significa que es la extensión de F al conjunto A? Bueno, que F gorro está definido en toda la celda, pero fuera del conjunto X, la función toma el valor 0 y en el conjunto X la función coincide con F. Bien, eh, si tomamos nosotros, vamos a ocupar. Recordemos que les dije en aquel momento que no es estrictamente el teorema de Fubini, la proposición 11. Les comenté que es realmente una parte del teorema de Fubini, lo que nos presentamos en la proposición 11. Aquí realmente debe tener presente que es una parte del teorema de Fubini. Por esa proposición 11, pues hay que considerar para cada x en A1, pues hay que considerar la función, para poder evaluar esta integral, hay que considerar la función f gorro sub x, que tiene como dominio A2, y bueno, a cada y en A2 como imagen, pues, f gorro evaluado en xy, donde x es un elemento dado, fijo, de intervalo A1. Y entonces tenemos la función g definida de A1 en R, que a cada x le asocia como imagen, pues, la integral de f, integral inferior de f gorro sub x sobre A1. Bien, es importante lo que aquí se menciona entre paréntesis. Si x pertenece a este intervalo, al intervalo cerrado menos AA, es decir, si x está en A1, tal y como lo hemos tomado, y xy se encuentra en la región acotada por la elipse, pues entonces claramente tenemos nosotros que y tiene que estar en este intervalo, solo porque pues el que xy se encuentre en x significa que xy es un punto en la elipse o un punto interior de la elipse, ¿sí? El extremo derecho, claro, claro, tienes toda la razón. Muy bien. Tendría que ser A. De hecho, pues no hay diferencia entre los extremos de este intervalo, excepto el signo, ¿verdad? Bien, eh, bueno, de esta manera entonces, primero nada más, antes es importante decir algo, ¿no? Claro que esta función es continua en todo su dominio, eh, desde luego que es bien una función acotada. Esta función en consecuencia f gorro sub x es acotada y por eso existe la integral de esta función inferior. Lo mismo, ¿no? Integral superior. Bueno, teniendo eso presente, entonces el teorema 11, esta parte del teorema de Fubini, nos garantiza que la integral de f gorro sobre a, pues es la integral de g sobre a sub 1, es decir, sobre todo su dominio. Eh, Claramente aquí sí tenemos la integral de f gorro inferior sobre A2, ¿verdad? Porque A2 es el dominio de esta función f gorro sub x. El teorema 11 entonces nos garantiza esta identidad. Pero esto no es más que la integral sobre A1, pero A1 es el intervalo menos A, A cerrado, entonces esto es la integral
de menos a de g. Y claro que por simetría, pues esto lo podemos escribir como 2 veces la integral de 0 a de la misma función g. De esta manera, ¿qué tendríamos nosotros? Que g evaluado en x, pues que como hemos visto por definición es la integral inferior sobre a2 de f gorro sub x, pues esto lo puedo ver como el intervalo eh, a2 es el intervalo menos b, b, esto lo puedo ver como la integral de menos b a b de esta misma función. Claramente que f gorro sub x es una función integrable y por lo tanto la integral inferior coincide con la integral superior y esas dos integrales coinciden propiamente pues con la integral de la misma función. Entonces por eso tenemos que esta integral inferior la puedo escribir como la integral de menos b a b de la propia función f gorro sub x. Y ahora pues únicamente habría que sustituir, ¿no? ¿Quién es f gorro sub x? Y recordando que fuera, fuera de la región la función se anula, por eso realmente basta integrar de este número a este otro. No olvidemos que x está dado. Los límites aquí de esta integral pues no son funciones, eh, son para cada x números específicos, números reales. Y repito, solo porque fuera de este intervalo, a cada x fuera de este intervalo, esta función se anula, puedo escribir a esta integral tomando los límites que aquí están indicados y aquí sustituyendo por la expresión de f gorro sub x. Justamente esta es la expresión de f gorro sub x en este intervalo. Fuera de este intervalo, los extremos son los límites de la integral, fuera de ese intervalo, pues la función se anula y por lo tanto basta considerar su definición en este intervalo. Ahora, nuevamente por simetría, esta integral última la puedo expresar como 2 veces la integral de 0 a b, pues de la misma función que teníamos previamente. De esa manera, ¿qué podemos decir acerca del volumen? Fíjense, el volumen era 2 veces la integral de f gorro, pero esta integral de f gorro estamos viendo que es 2 veces esta integral. De esta manera ya tendríamos que el volumen es 4 veces esta integral. Y a su vez, sustituyendo aquí esta g por esta expresión, pues tenemos nuevamente un 2 y por lo tanto el volumen sería 4 veces la integral de 0 a de la integral de 0 a b por raíz de 1 menos x cuadrada entre a cuadrada de esta expresión que está aquí. Y eso es justamente lo que está escrito acá abajo. Claro que no sé, es una constante, pues la podemos colocar fuera de integral y tenemos entonces que el volumen es 8, 8c por la integral de 0 a por la integral de 0. Fíjense, a esta expresión raíz de 1 menos x cuadrada entre a cuadrada, solo por simplicidad, vamos a anotarlo por la letra A mayúscula. Entonces decía que el volumen es 8c, la integral de 0 a de la integral de 0 a b por a de esta expresión que tenemos aquí. Eh, Generalmente no hemos utilizado nunca estas expresiones de sub x y de sub y. Sin embargo, en ejemplos concretos puede ser útil solo para precisar con respecto a qué variable se está efectuando cada una de las integrales.
la integral, desde luego, con respecto a y, que es el elemento de la celda A2, y la otra con respecto a x, que sería, según hemos denotado, A1, A2 y y. Entonces, integral con respecto a celda A1 significa integral con respecto a la variable x. Y ese sería el único sentido, significado que tienen estas, solo indicar con respecto a la variable que se está desarrollando. Realmente, si no hubiera confusión, pues no es necesario introducir. Claramente de aquí tendremos que a cuadrada, pues es 1 menos x cuadrada entre a cuadrada, y por eso a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada es precisamente lo que tenemos aquí dentro de esta raíz. De ahí, pues, esta identidad. Bueno, hasta aquí entonces que hemos utilizado, pues hemos utilizado el hecho de que x era un conjunto de orden medible y por eso podíamos definir la integral de f sobre x. Después hemos utilizado el enunciado de la proposición 11 para escribir al volumen de esta forma. De tal manera que pues la expresión del volumen en términos de esta integral doble pues se justifica en función de lo que hemos expuesto previamente. Bien, ahora es claro que esta expresión que tenemos aquí, es decir, esta misma, pues la podemos escribir de esta manera, ¿verdad? Simplemente factorizaría la cuadrada, dividiendo el segundo término, el radicando, entre a cuadrada y luego saco la cuadrada de la raíz. Y entonces puedo definir f mayúscula como toda esta que está aquí, 1 menos y cuadrada entre el cuadrado de a por b. De esta manera podemos evaluar esta primera integral que aparece aquí. Integral de 0 a b por a de esta expresión que está aquí, como vamos a integrar con respecto a y, ¿verdad? O a es independiente de y, pues entonces claramente a puede ser colocado fuera de la integral. Primero, bueno, tengo esta identidad, esta expresión la sustituyo por esta, y ahora sí ya lo coloco fuera de la integral. Repito, a no depende de y, dado x, pues es una constante. Entonces únicamente me quedaría la integral de 0 a b por a de esta función, que evidentemente sí depende de y. Y bueno, ¿cómo evaluar esta integral? Pues podemos aquí utilizar el teorema de cambio de variable que ustedes conocen desde su curso de cálculo 2, reales de variable real. ¿Qué les dice el teorema de cambio de variable? Que de hecho el que probamos pues no es más que una generalización de este mismo, pues dice que la integral de a b de f compuesto con phi por phi prima es la integral de f, ya sin componerlo con phi y sin multiplicar por phi prima, es solo la integral de f, pero cambian los límites de integración. Ahora serían phi evaluado en a y phi evaluado en b. Claro que en este caso a es 0, b es b por a. Bueno, si definimos f de t como a por b seno de t, bueno, claramente la derivada de phi de t, es decir, phi prima de t, pues es a por b coseno de t. Y entonces, si ocupo este resultado, es decir, el teorema de cambio de variable, tendría que la integral de 0 a pi medios de f compuesto con phi por phi prima, pues no es más que la integral de f de phi evaluado en 0 a phi medios. Es decir, de esta manera se justificaría que esta expresión es idéntica a esta. Y bueno, esta identidad se justifica solo porque efectivamente phi de 0, pues seno de 0 es 0, entonces phi de 0, pues efectivamente es 0. Y phi de pi medios, pues como seno de pi medios es 1, phi de pi medios es a mayúscula por b minúscula.
De tal manera que en esta identidad lo que estamos haciendo genera, definido como la imagen de bajo phi. Entonces, bueno, efectivamente está justificada esta identidad, está justificada esta otra identidad por el teorema de cambio de variable. Ahora, con esta phi, ¿quién, y desde luego con esta función f, quién es f compuesto con phi por phi prima? Bueno, pues claramente sería eh, multiplicar, aquí fíjense, tengo a por b y fuera de la raíz tengo coseno de t. Este factor, lo mismo que coseno de t, pues no son más que phi prima de t. Y f compuesto con phi, pues en lugar de y simplemente tengo que poner de y cuadrado, tengo que poner ab al cuadrado, que se va a cancelar con este ab al cuadrado, y me quedaría el seno cuadrado de t. De tal manera que efectivamente f compuesto con phi por phi prima no es más que a por b por la raíz de 1 menos seno cuadrado de t coseno de t. Ahora 1 menos el seno cuadrado pues es el coseno cuadrado, y cuando tomo la raíz aquí pues me quedé únicamente entonces la raíz del coseno cuadrado de t, me quedé el coseno de t por el coseno de t que aparece como factor. Entonces compuesto con phi por phi prima no es más que a mayúscula por b por el coseno cuadrado de t. Bien, entonces, una vez que sustituyo aquí f compuesto con phi por phi prima por ab coseno cuadrado de t, bueno, esta a sale también y con esta otra nos queda a cuadrada. B desde luego también sale la integral, entonces nos queda a cuadrada b, y lo que tenemos que evaluar es la integral de 0 a pi medios del coseno cuadrado de t. Y permítanme un momento, voy a presentar la siguiente hoja, pero necesito también un momento. No sé si me escuchan, compañeros. Sí. Bien, tengo una dificultad, no puedo yo presentar esa hoja. Eh, por alguna razón, si alguno de ustedes pudiera apoyarme en presentarlo.
No creo sé, que sí. Pensé que ahí estaba. Ya no está en la sala. Rayo. Pues bueno, vas, rífate. Eso, mamona. Esperemos pueda regresar. ¿Cómo están, compañeros? Hay más o menos. Muy bien, gracias. No hay pedo, Mar. Yo no me rindo. Me da gusto que estén bien ahí, Honey. Y no sé quién me respondió. Igual, ¿y tú cómo estás? Pues bien, bien, gracias. Ya un poco mejor de la violada que me metió el examen de álgebra. Yo todavía no. Pues a ver qué tal. Ojalá que sí se pase. ¿Creen que regrese? No creo. ¿Quién sabe? A lo mejor se le fue el internet. En su defecto sería que grabe la clase, pero, o sea, que la grabe y después que la envíe. Páguenle su banda ancha. Ni idea. Sí, sigue el profe aquí. Profe, disculpe, ¿está bien?
Bien, compañeros, disculpen, tengo muchas dificultades en este momento de carácter técnico, pero vamos a continuar. Bueno, ¿qué es lo que queremos simplemente aquí? Sé que es algo conocido por ustedes, pero bueno, para ser explícito, para no omitir ningún elemento, pues aquí simplemente evaluamos la integral del coseno cuadrado de t. Aquí tenemos nosotros, pues que si llevamos u a coseno de t igual y b a seno de t, pues realmente la integral del coseno cuadrado de t pues es la integral de u por b', y por un teorema, el teorema de integración por partes, pues saben que eso es u por b menos la integral de u' por b. Y entonces, pues si eso es u por b, pues me queda coseno de t por el seno de t aquí, y después me quedaría eh, u', que es menos seno, con este signo menos, pues tengo el signo positivo aquí, y entonces me quedaría eh, seno de t por seno de t, es decir, seno cuadrado de t. Entonces, esta integral la puedo expresar de esta manera, y esto es lo mismo que coseno de t por seno de t más 1 menos el coseno cuadrado de t, evidentemente. Por lo tanto, la integral del coseno cuadrado de t, pues una vez que realizo esta integral, pues me queda t, y luego me queda menos la integral del coseno cuadrado de t, la paso sumando al miembro izquierdo, y entonces tengo que coseno cuadrado de t, pues sería coseno de t seno de t más t. Entonces simplemente multiplicando por un medio ambos miembros de la identidad, pues ya tendría yo que la integral del coseno cuadrado de t es un medio por el coseno de t seno de t más t. Y esto evidentemente pues es un medio de t más un cuarto del seno de 2t. ¿Por qué? Porque ocupo esta identidad trigonométrica. Sé que que seno de 2t es 2 seno de t coseno de t. Por lo tanto, esto que tengo aquí, que es coseno de t seno de t, abajo pues es el seno de t sobre 2. Y con este medio me queda aquí un cuarto por el seno de 2t. De esta manera, pues resulta claro que la integral de 0 a pi medios del coseno cuadrado de t, pues es simplemente pi cuartos. Bien, si esto lo colocamos al final de la página anterior, bueno, pues entonces lo que tenemos es que el volumen es efectivamente 8c por la integral de 0 a de pi por b sobre 4, ¿verdad? Que multiplica a 1 menos x cuadrada entre a cuadrada. No olviden que aparecía a cuadrada por b, por eso es que ya no aparece aquí la raíz. Aquí está a cuadrada, aquí está b, y aquí está cuartos, que es lo que tuvimos al evaluar la integral anterior. Y esto, desde luego, pues es igual a, pues dividiendo entre 4, pues únicamente y sacando pi por b, pues me queda 2 pi b por c, y desde luego que la integral de 1 menos x cuadrada a cuadrada, pues es simplemente x menos x cúbica sobre 3 a cuadrada, y eso lo tengo que evaluar en 0 y en a. Es evidente que en 0 se anula esta expresión, y en a pues me queda únicamente 2 pi b por c, que multiplica a menos, aquí desde luego me quedaría a cúbica sobre a cuadrada sobre 3, pero a cúbica sobre a cuadrada pues es simplemente a, y entonces es a menos un tercio de a, y esos son 2 tercios de a, y por eso nos queda ese 2 multiplicado por este, pues me queda 4 tercios de pi por a por b por c. Y este sería entonces pues el volumen de ese elipsoide de revolución. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene sobre este ejemplo, pues que digamos que es un ejemplo sencillo, alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, a duda. Profesor, profesor. Bien, compañeros, si no tienen ninguna pregunta, entonces
entonces, adelante. Yo les pido una disculpa, pero no escucho la pregunta. Ya. Bien. Bueno, les pido una disculpa por no escuché, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, eh, hay pues muchas aplicaciones, digamos, en la teoría que se ha estado exponiendo. Les voy a dejar, como ya habíamos comentado, una lista de ejercicios y pues desde luego que en la bibliografía también hay pues muchísimos ejercicios. Profesor, ahora sí puede escucharme. Yo tengo una duda, bueno, más o menos comprendí cómo es la idea, pero entonces, a la hora de calcular estas integrales no es necesario fijarnos en ningún supremo, ningún ínfimo, ningún límite, simplemente establecerlo con las integrales que ya conocemos. Sí, es decir, realmente pueden utilizar ustedes pues, la teoría que se ha estado comentando y pues ocupar aquella parte de la teoría que de manera más simple, de manera más sencilla, nos conduzca al resultado. ¿Por qué no habría que considerar ningún límite? No sé si te refieres, si comprendo tu pregunta, pienso que te refieres a la manera misma de concebir el volumen de un sólido. En este caso, afirmamos que el volumen es dado por la integral de f sobre x. No sé si en ese sentido hay alguna duda de que podamos afirmar que el volumen es precisamente la integral de f sobre x, como lo planteamos al inicio. Y que podríamos, en lugar de presentar el volumen como la integral de f sobre x, bueno, 2 veces la integral de f sobre x, hubiéramos definido el volumen de otra manera, que hubiéramos presentado, digamos, un concepto de volumen. No sé si eso te refieres, compañero. No, me refiero más a la forma en cómo obtenemos el valor de la integral textualmente, o sea, ya no tanto en el sentido de que está aplicado a un volumen o algo así, sino que, bueno, nosotros estuvimos viendo que las integrales se basaban pues en un supremo, ¿no? Para las sumas inferiores, en un ínfimo que coincidían, o últimamente lo estuvimos viendo como un límite. Me refiero que si para calcular las integrales simplemente nosotros lo vamos a hacer como ya conocemos, o en algún momento vamos a verlo como un supremo, un ínfimo o un límite, que fue la teoría que establecimos para las integrales. Muy bien. Bueno, eso va a depender del problema concreto. No podríamos decir que en todos los casos se procede de la misma forma, porque pues cada planteamiento de un problema tiene elementos específicos. Aquí, ¿por qué no estamos calculando ningún límite? Bueno, porque, como decía, estamos utilizando la proposición 11. ¿Y qué nos permite la proposición 11? Reducir una integral múltiple a integrales simples. Justamente, ya al momento de evaluar las integrales, en este caso, estamos frente a integrales simples, y ahí, pues, ¿qué rige, digamos, en la evaluación de integrales simples? Pues rige pues, todo el conocimiento que ustedes ya tienen de cálculo 2, donde estudiaron precisamente la integración de funciones reales de variable real. Pues bueno, hasta aquí me parece que sí está todo justificado, porque si bien el volumen está dado en términos de una integral múltiple, esta integral múltiple podemos, en función de la proposición 11, reducirla a integrales simples. Y una vez que la reducimos a integrales simples, ella no se hace uso sino de la teoría que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ahora, aún en este caso,
Claro que también podríamos haber nosotros visto la integral como un límite. Sí podríamos haber visto la integral como un límite. Eso es lo que nos permite la proposición 15, ¿no? Esa proposición que demostramos para poder llegar al teorema de cambio de variable. Pero la pregunta sería, ¿qué resulta en cada caso más adecuado? Más adecuado en el sentido de que sea más simple. Me parece que aquí, en lugar de mirar a la integral como un límite, cuando la norma de descomposición tiende a cero, en este caso resulta más adecuado pues utilizar precisamente la proposición 11 y de esa manera llegar al resultado, en este caso el cálculo del volumen del sólido de revolución, de una manera mucho más simple. Habrá problemas, seguramente, en los que resolver el problema mismo requiera, para hacerlo con mayor facilidad, de mirar la integral como un límite. Por eso es que digo que realmente cómo proceder, qué elementos de la teoría utilizar, es algo que depende del contexto, específicamente depende del problema que uno esté enfrentando. Habrá casos en que resulte mejor verlo como un límite o ver a la integral como un límite de una suma de Riemann, y habrá casos en que eso no nos ayude a resolver con mayor facilidad el problema.